welcome to The Language Coach. Bienvenidos a The Language Coach en este nuevo formato que se llama Lessons, clases. Vamos a tener clases mucho más largas, mucho más elaboradas sobre los temas que ustedes necesitan o que ustedes me han pedido que trabajemos en inglés para, pues obviamente, mejorar la calidad del inglés que ustedes hablan, escriben, leen, entienden, etcétera, etcétera. Esta clase está diseñada para gente que habla español y está estudiando inglés para todos los niveles. Por eso van a haber momentos en donde hablo más español que inglés, pero van a haber momentos donde también I only speak English. Pero todo el tiempo estoy traduciendo, todo el tiempo estoy explicando, son mucho más, más como literalmente como clase. Entonces, pues bueno, eso es importante que estén aquí conmigo, y sus comentarios siempre son muy valiosos para lo que nosotros queremos lograr aquí en The Language Coach. Y el tema de hoy es The Present Simple. Quiero que sepan que The Present Simple es bien engañoso en inglés porque en realidad tenemos dos tipos de tiempo presente en inglés. Tenemos el Present Simple y el Present Continuous. El Present Simple se utiliza para hacer literalmente lo que llaman en inglés statements of fact, es decir, declaraciones de hecho. Es hablar de cosas que son, por ejemplo, I am a teacher, ¿no? Yo soy un profesor. Vamos a escribirlo acá, I am a teacher. Oh, I am the language coach. Yo soy the language coach. You are a person. Tú eres una persona. O cosas que uno hace repetidamente. Por ejemplo, I wake up every morning at 5 a.m. Yo me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana. Es algo que yo hago every day, every morning. Entonces, eso es lo que me transmite el Present Simple. Pero interesantemente hay que también tener en cuenta que es engañoso, porque yo puedo decir que por ejemplo en estos momentos son las 6:30 de la tarde y tengo un vuelo que sale para Estados Unidos a las 10 de la noche, y yo puedo decir the plane leaves at 10 p.m. El vuelo sale a las 10 de la noche, ¿ok? Pero ahí yo estoy, por ejemplo, hablando de un tiempo futuro, porque estoy en estos momentos a las 6:30 de la tarde y estoy hablando de que the plane leaves at 10 p.m., por ejemplo. Y si ustedes observan, aquí el verbo leaves está en present simple, tercera persona del singular, present simple, pero me está indicando algo del futuro. Entonces, en realidad, no se vayan a confundir con los nombres de los tiempos gramaticales. Es realmente lo que tienen que entender es la función. Y la función de the present simple, por ejemplo, yo les mencioné el present continuous. El present continuous es, por ejemplo, la frase que nos dice I go to work, I am present continuous. I am teaching a class. Estoy dictando una clase. Es algo que estoy haciendo en estos momentos. Pero vean que aquí yo lo que estoy utilizando en el present continuous, estoy utilizando el verbo to be, el verbo to teach, y el verbo to teach está con una terminación en ing. Ok, aquí pongamos en ing. Y eso no me está hablando de algo que estoy haciendo en estos momentos, y eso no es el present simple, esto es el present continuous. Ahora, lo importante es poder saber cuándo usar cada uno. Entonces vamos con frases de the present simple que generalmente van acompañadas con un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, volvemos, I practice yoga every morning. Ok, practice, practice es el verbo practicar. I practice, ¿no? Yo practico yoga cada mañana. Every es un adverbio de frecuencia, mírenlo acá, pim.
Every es un adverbio de frecuencia y generalmente se usa estos adverbios de frecuencia con el present simple. Por ejemplo, I always run in the mornings. Yo siempre corro en la mañana. I never eat bacon. Yo nunca como tocino, por ejemplo. I never eat 10 eggs. Yo nunca como 10 huevos. Bueno, quién sabe, esos ejemplos que surgen. Pero es interesante entender, por ejemplo, y miremos uno con tercera persona del singular. Ok, por ejemplo, she takes a shower every evening. Ella toma una ducha en cada noche o cada tarde. Evening, recuerden, es esa hora como entre las 6 y las 9, pero evening también puede ser la noche, ¿no? She takes a shower every evening, es todas las noches, ella toma una ducha. Ok, miremos más ejemplos. ¿Qué ejemplos proponen ustedes? Por ejemplo, we drink tea every afternoon. Tomamos té todas las tardes. Y el verbo en present simple es aquí el verbo to drink. Ok, por ejemplo, otro verbo es she leaves the office at 6 p.m. Entonces el verbo to leave es dejar, abandonar, irse. She leaves the office at 6 p.m. Miremos un par de ejemplos más aquí en The Language Coach. Okay, Betty drives her car to work. Por ejemplo, en este contexto, el verbo es to drive y Betty maneja su carro al trabajo. Es un statement of fact, es algo que simplemente sucede. Betty drives her car to work. Ok. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, tenemos unos verbos, por ejemplo, we drink tea every afternoon, y acá she leaves the office at 6 p.m. ¿Cuál es la diferencia? Claramente la diferencia ahí está en el uso de la S. Voy a ponerlo acá con rojo, ¿no? De la S al final de la palabra, y eso es la tercera persona del singular, y eso es la única conjugación que ustedes van a tener con el present simple. Miremos entonces un ejemplo. Los pronombres: I, que soy yo, you, ok. Entonces los pronombres son I, you, yo, tú, he, she, it, él, ella, eso, esa es la tercera persona del singular, we, nosotros, y they. Entonces, presten atención: I, you, we, and they, que es yo, tú, nosotros y ellos. La conjugación siempre va a ser con, por ejemplo, en este caso, I, you, they drink water with lunch. Entonces, mírenlo: I, you, we, they drink. Acá ya se me quedó en rojo, miremoslo aquí en ¿no? Drink water with lunch. Yo tomo agua con el almuerzo. Tú tomas agua con el almuerzo. Nosotros tomamos agua con el almuerzo. Ellos toman agua con el almuerzo. Drink, ok. Drink. Pero, y ahora miremos qué pasa con la tercera persona del singular, que es he, she, o sea, él, ella o it, ok, en caso de que sea de pronto un animal o un robot, ok. She drinks, ok, water
with lunch. Y esa es la diferencia. La diferencia, si ustedes se dan cuenta, es la S al final. Y así con todos los verbos. Por ejemplo, vamos a ver el verbo eat. I eat, you eat, he, she. I eat, you eat, we eat, they eat. Breakfast at 8 o'clock in the morning. Y por ejemplo, he eats breakfast at 10 o'clock. Okay, at 10 a.m. in the morning. Perfecto. Pero vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Ustedes pueden decir, buenísimo, todo bien. Sin embargo, es importante. I go to work. Y he goes to work. Entonces, I go to work, ¿qué quiere decir? Yo voy al trabajo. Y he goes to work quiere decir él va al trabajo. Y la diferencia obviamente está, si ustedes se dan cuenta, en la S al final. Pero miren que no es... espérenme aquí que esto me quedó como extraño. Ok. No es... El goes no es así, sino tiene una ES. He goes to work. Ok. Entonces... miremos las diferentes alternativas y vamos a mirar por qué estas alternativas. Entonces, I go to work, he goes to work. I finish, por ejemplo, I finish a book every week. Yo me termino un libro cada semana, ¿ok? Y she finishes a book every week. Ella termina un libro cada semana. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es I finish, termina en SH, y cuando termina en SH, la terminación es ES. She finishes a book every week. Y aquí si vemos, cuando la terminación es en O, también es con ES. ¿Ok? Entonces vamos mirando, aquí. Terminación en O. Terminación en SH. Continuemos. Ok, continuemos. Por ejemplo, I watch Netflix I watch Netflix on Sundays. Yo veo Netflix los domingos. Ok. Y vamos a hablar que she watches Netflix on... cambiémosle. Saturdays. Entonces, presten atención, miremos aquí. I watch Netflix on Sundays. Yo veo Netflix los domingos. She watches Netflix on Sundays. Entonces, aquí queda también marcado que es la ES. Entonces, si se dan cuenta, el verbo to watch, que es ver, ok, también cuando termina en CH, también continúa habiendo un ES al final. Sigamos con más ejemplos que son bien interesantes para que ustedes tengan las reglas claras. Por ejemplo, they cross the street, para que no sea solamente yo. They cross the street. Ellos cruzan la calle, ok. Ellos cruzan la calle. Miren, la terminación es en SS, ok. Y he crosses the street. Él cruza la calle. He crosses. Entonces, también cuando la terminación es en SS, tenemos que la tercera persona del singular es con ES. Muy interesante. Pero seguimos viendo más ejemplos. Alright, for example, I fix my bike. Yo arreglo mi bicicleta. Y he fixes his bike. Él arregla su bicicleta.
también el verbo to fix, que significa arreglar, ok, el verbo to fix, que significa arreglar, termina en X, y cuando termina en X también la terminación de la tercera persona del singular es con ES. Ups, se nos fue rojo, entonces X también es ES. Alright, he fixes his bike. Pero miren esta que es bien interesante. Alright, the alarm their alarms buzz constantly. Buzz, ese sonido buzz, ok, sus alarmas suenan constantemente, ok, his alarm buzzes constantly, alright. His alarm buzzes constantly. Entonces también otro ejemplo que les quería mostrar es que cuando termina en ZZ también es con ES, ok. Entonces generalmente los verbos que terminan, entonces vamos a hacer como un review. Si nos damos cuenta, son por ejemplo verbos que terminan en O, en SH, en CHE, en SS, en X, en ZZ, todos tienen la ES al final. Por ejemplo, ok, I wash the dishes, she washes the dishes, yo lavo los platos, ella lava los platos. I teach English every day, yo enseño inglés todos los días. She teaches English every day, ella enseña inglés todos los días. Son varios ejemplos que podemos mirar y tener en cuenta. Ok, entonces para resumir este punto que es bien interesante, es si vemos aquí la mayoría de los verbos, ok, por ejemplo work, talk, rain, casi todos los verbos que terminan, además que terminan en consonante, la tercera persona del singular es con S, y los verbos que terminan como vimos en SS, SH, CH, X y ZZ, aquí tenemos CH también, ok, estos son con ES, pero tenemos unas excepciones, por ejemplo go, que termina en O, goes, do, el verbo to do, que es el verbo hacer, el verbo go es el verbo ir, el verbo to do es does, y esta sí es deliciosa, el verbo tener, to have, ok. La tercera persona del singular es absolutamente irregular, uno no dice haves, sino uno dice has, ok. Entonces voy a escribir el error, simplemente para tener la delicia de poder tacharlo. Entonces por ejemplo acá uno puede decir haves, eso claramente es un error, uno dice has, ok. Perfect. Por favor háganos saber todas las preguntas que ustedes tienen. Continuamos con the present simple. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente puede tener cuando están trabajando en the present simple? Ok, por ejemplo, uno puede utilizar el present simple con digamos el present simple de la tercera persona del singular, lo utiliza con la primera persona del singular. Por ejemplo, uno puede decir I teaches English o he teach English, ok. Eso suena obviamente muy Tarzán, he teach English, ok, no, he teaches English. Entonces aquí vemos, esta está incorrecta, la correcta sería I teach English, y he teaches English hay que ponerle la ES, entonces esta también es incorrecta. Escribamos las correctas acá para que las tengan
Ustedes aquí en The Language Coach, I teach English y he teaches English. Muy bien, muy bien. Otro error que la gente comete es realmente no se necesita añadir el verbo auxiliar to do, ¿ok? Cuando se está formando una frase en the present simple, ¿ok? Realmente no es necesario. Solamente se utiliza cuando estamos haciendo preguntas en negativos. Por ejemplo, I sing every Friday. Yo canto todos los viernes, ¿ok? Pero si yo digo I do sing every Friday, eso realmente no es necesario. Miren cómo los días de la semana se escriben con consonante, ¿ok? I do sing every Friday es yo. Pero esa frase no es que sea incorrecta. Esa frase hace un énfasis, ¿no? I do sing every Friday. No, like, you don't sing on Fridays. Tú no cantas los viernes. No. Yes, of course. I do sing on Friday. I sing every Friday. I do sing every Friday. Yo sí canto todos los viernes, pero eso es cuando estamos haciendo énfasis. En esos momentos realmente estamos hablando de algo que realmente no es necesario, y por no ser necesario, pues básicamente es como un error. Ok, ahora, supremamente importante, vamos a ver el verbo, supremamente importante, vamos a ver el verbo to be en the present simple, el verbo ser y el verbo estar. Y también vamos a ver el verbo tener. Oh, Jesus, what the fuck. Ok, entonces, ¿cómo formamos el verbo to be en el present simple? I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Ok, I am, entonces por ejemplo completemos, I am es yo soy, you are tú eres o ustedes son, he, she, it is, ok, we or they are. Mírenlo, es muy interesante. I am, you es el mismo que we y es el mismo que they. Realmente los únicos que cambian son la primera persona del singular I y la tercera persona del singular, que es la que nos da todos los dolores de cabeza en el present simple, ok, is. Entonces los invito a que completemos estas frases. Por ejemplo, vámonos aquí, I am a singer, yo soy un cantante. You are a dancer, tú eres una bailarina. He, she, it is, okay, he or she is a soccer player o football player, una jugadora de fútbol. We are students, nosotros somos estudiantes. Y they are American, ellos son americanos, son de los Estados Unidos, they are American. Muy bien. Otros ejemplos, por ejemplo, que podemos aquí escribir. Por ejemplo, I am a driver. Yo soy un conductor. Ok, they are students. Ellos son estudiantes. My mother is 80 years old. Mi mamá tiene 80 años. Bueno, en realidad my mother is 79 years old. Va a cumplir 80 muy pronto. Pillen esto. We are always on time. Nosotros siempre estamos a tiempo, siempre somos puntuales, pero miren lo que yo puedo hacer. We are always on time. Esto aquí, señoras y señores, esto es una contracción. We are always on time. Esa contracción se puede utilizar y es completamente legal. Al contrario, es una de las bellezas del inglés, estas contracciones. We are, se dice we're, ok. Por ejemplo, she is Colombian, ella es colombiana.
Y entonces she's Colombian. Ella es colombiana. Y miren, nuevamente, pim, la contracción acá. Ok, no son contracciones de una persona que está embarazada, no, son contracciones gramaticales en donde estamos uniendo she is, she plus is, se vuelve she's, y lo estamos viendo aquí. Muy bonito. O también puede hacerse con, por ejemplo, con nombres. Por ejemplo, Peter. Peter's a doctor. Ok. Peter es un doctor. Y entonces uno puede decir Peter's a doctor. Peter es un doctor. ¡Pum! Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes el verbo to be. Vamos a hacer un repaso. Ok. Y de pronto borremos todo esto. Ay, se borra todo. Ok. Entonces repasemos aquí. I am, you are, he, she, it, is. We are, they are. Pim, pim, pim. Seguimos. Y vamos a ver, para terminar, vamos a ver el verbo to have. Ok, el verbo to have es el verbo tener. Entonces, ¿cómo se forma el verbo to have en el present simple? Ahora, have es un verbo irregular, ya que la tercera persona del singular, nosotros ya lo vimos, no es haves, no es con S, no, sino es has. Ok, por ejemplo, I have a car, I have a green car, yo tengo un carro verde, no. She has a dog, ella tiene un perro. Ok, ella tiene un perro grande. She has a big dog, ella tiene un perro grande. Ok, ¿cómo se conjuga el verbo to have? Nuevamente, I, you, we, lo ponemos con mayúscula, we, they have. Ok, y he, la tercera persona del singular, she, it, has. Muy sencillo. Pero miremoslo en frases. We have a big. We have a small house. Tenemos una casa pequeña. She has a big house. Ella tiene una casa grande. Ok. Aquí está la diferencia. We have, she has. Y lo vimos aquí en la conjugación. I, you, we, they. Se conjuga con have. He, she, it. Se conjuga con has. No se olviden de mandarnos sus preguntas aquí a The Language Coach y obviamente coméntenos si les gusta este nuevo formato, lo que llamamos lessons, las clases con The Language Coach, y vamos a hablar de muchos más temas. Pim, pim, pim. Alright, I like it. Miremos más ejemplos. Entonces, por ejemplo, they have a truck. Ellos tienen un camión. Alright, por ejemplo, you have a brother. Tú tienes un hermano. O tú puedes decir, I have a headache. Yo tengo un dolor de cabeza. O they have, ellos tienen, they have the same necklace. Tienen la misma cadena, por ejemplo. O they have a new apartment. Tienen un nuevo apartamento. Okay, they have a new apartment. The dog has a new. The dog has a new. Okay, the dog has a new friend. El perro tiene un nuevo amigo. Este que está muy de la época. He has the flu. Él tiene el virus de la influencia, una gripa la hijo de madre. Peter has a university lesson today.
Peter tiene una lección, una clase en la universidad hoy. Jason has an important meeting. Jason tiene una reunión muy importante. Y Sarah has coffee with me. Ok. O por ejemplo podemos decir Jessica has coffee with me. And we can say she has coffee with me every day. Todos los días nos tomamos un cafecito. Ok. Me encanta que estén aquí con The Language Coach. No olviden suscribirse al canal. Den la campanita para que les avisemos cuando son publicados estos programas de lessons que son mucho más largos. Mándenos los programas, pero vamos a estar trabajando todo lo que es literalmente grammar, vocabulary, alright. Vamos a hacer un repaso to recap. Present simple. El present simple se utiliza para hablar de statements of facts. Por ejemplo, I am a teacher, yo soy un profesor. O cosas que yo tiendo a hacer constantemente. Por ejemplo, I wake up, yo me levanto every morning at 5 a.m. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con the present simple es la tercera persona del singular. Por ejemplo, si yo voy a decir I drink water, yo tomo agua, no tiene una S, pero si yo hablo de la tercera persona del singular, he, she, it drinks, lleva una S. Y aquí vimos unas reglas, ¿no? La mayoría de los verbos tienen una S al final. Work, works, talk, talks, rain, rains. Pero si terminan en doble S, si terminan en SH, si terminan en CH o si terminan en X, se le añade ES. ¿Ok? Pass, passes, wash, washes, teach, teaches, mix, mixes. Pero tenemos excepciones como go, donde también se añade ES. Go, goes, do, does, have, has. ¿Ok? Importantísimo. También vimos el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be, 0 estar. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. I am a teacher, you are a teacher, he, she, it is a teacher. We are students, they are Colombians, ellos son colombianos, ¿no? Y también vimos que cuando tenemos el verbo to be se pueden hacer contracciones, por ejemplo, we are always on time. Y si vimos acá, boom, we're always on time, she is Colombian, she's Colombian, son las conjunciones. Y vimos también el verbo tener, to have, que es un verbo irregular, y lo importante es que la tercera persona del singular no lleva, o sea, lleva S, pero no lleva S de la manera lógica que la pensamos. Por ejemplo, have no sería haves, ¿no? Porque eso sería un gran error, sino es has. I have a green car, boom, yo tengo un carro verde, she has a big dog. The Language Coach. Me encanta estar con ustedes en este nuevo formato que me lo han pedido, unas clases mucho más elaboradas, mucho más detalladas. No olviden mandarnos sus comentarios, no olviden mandarnos por favor los temas que quieren que tratemos aquí en The Language Coach y no olviden ver los otros programas. Ahora también hay un programa ya muy resumido sobre el Present Simple con otro formato, pero es muy importante, este es mucho más elaborado con mucho más ejemplos para ustedes. The Language Coach, me encantó estar con ustedes aquí hoy. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, you're at